Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Es un honor y un placer estar siempre conectado con ustedes en el tema del estudio. Vamos a cambiar un poquito el formato. Hoy vamos a tener, Dios mediante, 5 micro temas, llamémosle. Es decir, los temas van a ser abordados de manera más concisa y van a ser 5 temas. Entonces, damos inicio al primero, que tiene que ver con los espejos de Dios, es decir, en los espejos de Dios. Antes de comenzar con el contenido, hay que adelantar que estamos hablando que cuando el Mishkan fue construido, el Todopoderoso convocó a todo el pueblo de Israel para que cada uno aportara una trumá, es decir, una especie de ofrenda. Cada uno aportaba lo que su corazón le dictaba y en un momento determinado, todo esto que se recolectó, oro, plata, Nehoshet, que en hebreo es el bronce, cobre en realidad, piedras preciosas, etcétera, todas fueron utilizadas para construir diferentes partes o elementos del Mishkan. Pero curiosamente, cuando se iba a hacer lo que se llama el lugar donde se iban a lavar las manos y los pies, los kohanim, antes de proceder con Avodat Kodesh, eso se llama el kior, necesitaban realmente material, y ese material, que es el cobre, no se conseguía en las cantidades necesarias. Entonces, en la parashá de esta semana, hacia el final de la parashá, es decir, en el capítulo 38, versículo 8, la Torá nos relata que fueron las mujeres las que aportaron el material, la materia prima, para hacer este kior, que era una especie de, llamémosle palangana grande, donde se iban a lavar, una suerte de recipiente bastante grande para que pudiera contener todo el agua y permitiera hacer el lavado de manos y de pies de los kohanim. Entonces, las mujeres aportaron ese material. ¿Qué fue lo que realmente aportaron? Entonces nos relata la Torá que aportaron los espejos que ellas utilizaban para embellecerse para sus maridos. No nos olvidemos que en la época de la servidumbre, de esclavitud en Egipto, los hombres estaban sometidos realmente a trabajos forzados y eran muchísimas horas de trabajo, abotat parej, como dice la Torá, un trabajo que no tenía ningún sentido de lo que hacían. No era útil para nada, sino mantenerlos ocupados. Entonces los hombres entraron en un proceso de desesperación, dicaón también se dice en hebreo, es decir, estaban deprimidos. Las mujeres, sabiendo que los hombres no estaban interesados ni en la vida mundana y mucho menos la vida conyugal, intentaron a través de embellecerse con estos espejos, poniéndose bonitas, hermosas, lindas, para provocar a sus maridos, de tal suerte que las generaciones venideras del pueblo de Israel estuvieran realmente aseguradas. Entonces, estas mujeres dijeron, nosotros podemos aportar espejos para que dentro de todo el sistema del Mishkan sirva para construir el kior, es decir, el lugar donde se iban a lavar manos y pies los kohanim. Bueno, Moshe en principio lo que hizo fue rechazar estos espejos. ¿Por qué razón? Dijo, porque fue con estos espejos que las mujeres judías en Mitzrayim, en Egipto, se embellecieron para sus maridos que estaban esclavizados y destrozados desde el punto de vista del ánimo. ¿Ok? Con la ayuda de estos espejos, las esposas pudieron revitalizar a sus maridos, contrarrestar el plan de Faraón para diezmar al pueblo judío. Sin embargo, a pesar del hecho de que todo lo que las mujeres hacían por sus maridos era por una razón santa, por una mitzvah, prea urbia, de poder hacer que se multiplique y sean fructíferas cada una de las familias, es decir, teniendo hijos. Entonces, acá dijo Moshe, no,
esto realmente tiene una cierta connotación como de incitar a los temas sensuales. Dijo, no creo que sea pertinente aceptar estos espejos como materia prima para hacer el kior. Sin embargo, el Todopoderoso lo vetó. Le dijo, Moshe, estás equivocado. Debes aceptar la ofrenda de estas mujeres. Y Dios le dijo a Moshe, porque estos espejos son más queridos que cualquier otra cosa. Así explica Rashi la parte literal de este versículo. Y nosotros preguntamos, ¿podría Moshe discutir con Dios sobre este tema? Evidentemente, no. Y la pregunta es, ¿por qué Moshe no vio por sí mismo el sentido de santidad, que si bien no eran inherentes a los espejos, pero el pensamiento y la intención de las mujeres era una intención santa, aunque por supuesto su lógica, la de Moshe, era impecable. Moshe debería haber sido capaz de descubrir por sí mismo lo que Dios quería. ¿Cómo sabemos esto? Porque en la parashat de la semana pasada, Moshe se arriesgó y rompió las tablas de la ley cuando vio que el pueblo estaba pecando. Aquí no la consultó a Dios, lo hizo de manera espontánea y por propia decisión, sin consultar primero a Dios y en contra de las vehementes protestas de Aarón y los ancianos, que le dijeron, no, ¿por qué la va a romper? Sin embargo, hacia el final, Dios felicitó a Moshe por su acción independiente. Y Sharko Jajá le dijo, Hazaku Baruch, bendito eres por haber destruido esas tablas, ya que el pueblo no estaba en el nivel espiritual. Cuando hablamos del pueblo, estamos hablando básicamente Erev Rav, pero también algunos que otros del pueblo de Israel. En ese sentido, Dios felicitó a Moshe. Ahora bien, ¿a quién se le ocurriría arrojar deliberadamente al suelo las tablas que eran la obra de Dios? Incluso para dejar claro alguna protesta, como el pueblo que está recibiendo algo excelso, supremamente santo, puede llegar a estar bailando alrededor de un becerro de oro. Y nosotros preguntamos, haciendo una extrapolación de lo que pasó allá, ¿podríamos nosotros arrojar un Sefer Torah al suelo a propósito de un enojo, aunque sea por una razón santa, para poner orden, digamos, en una hipotética multitud rebelde? Hazbe Shalom, Dios no lo quiera. Sin embargo, Moshe hizo incluso más que esto, ya que, como sabemos, el Sefer Torah, a pesar de toda su santidad, que es intrínseca a ella, al final es tinta hecha por el hombre, trabajo de un ser humano, sobre un pergamino también hecho por el hombre, a diferencia de las Lujot, las dos tablas de los 10 mandamientos, que fueron grabadas por Dios en una piedra tallada por Dios mismo. Sin embargo, ¿dudó Moshe siquiera por un momento en arrojarlas? Bueno, el Sefer Torah tiene intrínsecamente Kedushá porque lo importante del Sefer Torah son todas las condiciones necesarias para que ese Sefer Torah tenga la Kedushá que se merece. Es decir, la tinta es kosher, quien lo escribe es una persona versada sobre un pergamino que según la halajá tiene que ser de una, digamos, dimensiones determinadas y fabricado en un pergamino de un animal que es considerado puro, como son las reses, digamos, o incluso corderos, etcétera. Por otro lado, es tan escandalosa una idea de utilizar materiales que anteriormente habían sido utilizadas para una mitzvah, que al final del cuento tenía algo de sensual, tenía algo conectado con la vida conyugal, y que de alguna manera alguien podría decir, seguro, aquí hubo participación del Yetzer Hara, del impulso, comillas, negativo de los hombres. O sea, ¿cómo puede eso hacer parte de la construcción del Mishkan? Bueno, ¿por qué entonces Moshe rechazó rotundamente los espejos para la construcción del Kiyor? Esa es la pregunta de nuestros sabios. La respuesta es que hay una diferencia muy clara. Las tablas, debido a que vinieron directamente de Dios, representaban la santidad que descendía al mundo desde los mundos espirituales hacia abajo, los mundos inferiores. Moshe había escalado las alturas y literalmente entró en un, digamos, ámbito celestial para poder recibirlos y a modo de milagro y pudo hacerlos descender hacia el hombre mortal. Era intrínsecamente santo aquello que ellos traían, aquello que él traía,
y lo que esas dos tablas simbolizaban. La única cuestión era preservar su santidad. Los espejos, sin embargo, fueron obra del hombre, diseñados por hombres, construidos para uso de los hombres, para satisfacer un propósito necesario, pero también un tanto humano, y de alguna manera satisfacían un cierto impulso del ser humano. ¿Cómo podrían considerarse tan sagrados como para usarse dentro del Mishkan? No tenían santidad intrínseca, al menos no en su materia. Por supuesto, no más que las otras contribuciones. Incluso si también carecían de santidad intrínseca, no habían sido utilizadas las otras materias primas para despertar un instinto que puede ser considerado mundano en el hombre, su instinto de conservación y de reproducirse, y para algunos incluso muy cercano a algo que puede ser considerado un pecado. Cuando eso se prostituye el aspecto sexual en el hombre, ese aspecto sexual puede llevar al individuo al despeñadero. Entonces, aparentemente la queja de Moshe era válida, excepto por un punto muy importante. ¿Cuál era la intención de las esposas judías en Egipto y cómo se logró a través de los espejos preservar al pueblo de Israel? Hace unos años apareció en un periódico en Norteamérica que estaba de alguna manera haciendo una proyección sobre los padres y la población de las siguientes generaciones. Y allá, en ese periódico, se decía algo interesante. Cuando se les preguntó por qué habían tomado una decisión tan monumental como ser el de no tener hijos del todo, muchos respondieron: ¿por qué deberíamos tener hijos hoy? ¿Quién querría traer niños en este mundo tal cual está? El futuro es sombrío para la humanidad. Para eso necesitamos criar hijos. La verdad es que si algún futuro parecía sombrío, era el futuro que tenían los hijos de Israel cuando estaban en ese momento esclavizados. ¿Qué futuro podían tener? ¿Qué calidad de vida podían tener esos hijos? ¿Podían gozar de libertad? Dudosamente. Entonces, tenía que ser el futuro del pueblo judío en Egipto aquel que realmente se antojaba sombrío. Después de generaciones en cruel esclavitud y sin señales de cambio, ¿podría alguien haber culpado a una mujer judía en Egipto por preguntar por qué no podemos tener hijos? ¿Por qué no podemos llevar una vida matrimonial normal? Sin embargo, no solo no hicieron esta pregunta, sino que la ignoraron por completo. En cambio, siguieron adelante y multiplicaron enormemente las filas de la nación judía en el apogeo del ataque egipcio para borrar hasta el último vestigio del alma judía. La situación era desesperada, absolutamente desesperada. Los hombres judíos regresaban a casa cada día completamente destrozados, sin ánimos, sin fe en el futuro. ¿Quién tenía interés en una vida matrimonial, conyugal? ¿Qué hicieron las mujeres? Reavivaron la fe de su marido en el futuro debido a su voluntad de continuar poblando al pueblo judío. Ellas eran garantes y dijeron, de hecho, a sus maridos: esta esclavitud no durará para siempre, terminará y los egipcios serán destruidos. Seremos salvos en algún momento y los sobreviviremos a todos. Vendrá un redentor y nos liberará. Ya lo verás. Fue con esta nueva esperanza que sus maridos estuvieron dispuestos a seguir trayendo hijos al mundo. Y para que nadie dude del profundo sentido de la misión de las mujeres, Rashi dice lo siguiente: así despertaron el cariño de sus maridos y posteriormente se convirtieron en madres de muchos hijos, como está escrito: desperté tu amor bajo el manzano. Así dice Shira Shirim, capítulo 8, versículo 5. Hablando en el tema que hemos estudiado de la Sefirá de Yesod, que tiene que ver con el tema de la conexión sexual, material, con los mundos espirituales, y allá hay dos nombres que funcionan justamente para dar razón a esta existencia: es el Jai, el Shaddai, el Dios viviente y el Dios que provee, y el Dios que pone confines. El Pri Tzadik, un libro escrito por David Zadok de Lublin, David Zadok HaKohen de Lublin, escribe que la palabra manzano es un eufemismo para dirigirse a Dios.
indica el nombre de Dios. Es decir, cuando estamos hablando de desperté tu amor bajo el manzano, significa el amor, incluso el físico entre marido y mujer. En Egipto lograron la conexión arriba en los mundos donde está el nombre de Dios, el Jai, el Shaddai, conectados para permitir que milagrosamente las mujeres tuvieran incluso partos de sextillizos. Imagínense, 6 niños en un parto. Así dice el Shira Shirim en el capítulo 8:5, por supuesto, explicado por nuestros sabios. Entonces, por lo tanto, el versículo citado anteriormente sirve para mostrar cómo la lealtad que las esposas judías mostraban a sus maridos era en realidad una lealtad a Dios y a su plan maestro para la creación. Las mujeres en sí mismas siempre tienen una conexión mayor que nosotros los hombres con la presencia divina, con el Creador, con el Ein Sof. Por lo tanto, un papel central del Mishkan es revelar el plan maestro de Dios para la creación. Era un microcosmos de toda la creación, una expresión física en miniatura de la razón de Dios para todo lo que existe y todo lo que sucede. Cada detalle que entró en su construcción indicaba esto, y solo era posible con algún tipo de comprensión mística de la existencia misma. Es por eso que Dios valoró los espejos más que cualquier otra cosa que contribuyera a la construcción del Mishkan y sus elementos, porque eran un símbolo de todo lo que el Mishkan estaba ahí para enseñar, despertar e inspirar. En otras palabras, esos espejos eran un reflejo de la voluntad divina, eran una conexión directa con el pensamiento del Creador para que su creación tuviera un sentido y continuara teniendo sentido. Por eso que Dios valoró los espejos más que cualquier otra cosa que contribuyera a la construcción del Mishkan y sus elementos, porque era un símbolo de todo que el Mishkan estaba ahí para enseñarnos, todo lo que significaba la esencia del Mishkan. Por lo tanto, esto se constituyó en una casa portátil, comillas, para la presencia divina. Y los espejos reflejaban esa voluntad. Era una alusión al propósito de la creación y a todo lo que está por venir, simbolizando posteriormente en nuestros tiempos la llegada del tercer y último templo que pronto llegue en nuestros días. Sin embargo, Moshe no estaba consciente, ¿acaso, de todo esto? ¿Por qué entonces no quiso aceptar los espejos hasta que Dios se lo dijo? La respuesta a esta pregunta tiene más que ver con la naturaleza de la creencia misma. La creencia es una cuestión del corazón, es decir, fe, un misterio revelado solo a Dios. Y decimos en Yom Kippur, solo tú, Dios, conoces los secretos del corazón. Incluso si Moshe hubiera sospechado que las intenciones de las mujeres judías habían sido santas, ¿cómo podría demostrar esto a la nación? Que podría centrarse en el hecho de que el Yetzer Hará, comillas, el instinto negativo, también tuviera un lugar, comillas, en el Mishkan. Esto podría conducir a muchas racionalizaciones, que de hecho eran lo contrario, eran irracionales, en nombre del servicio a Dios, como ya ha ocurrido a lo largo de los siglos. Sin embargo, una vez que Dios intervino, por así decirlo, y le dijo a Moshe que aceptara los espejos, eso fue una prueba positiva de que los espejos eran sagrados, no porque habían sido usados para incitar a una situación bastante humana, sino porque habían aprovechado el instinto del Yetzer Hará para dar expresión a una creencia fundamental en la promesa de Dios, que es redimir al pueblo judío y a través de él a toda la humanidad y conducirlos a un destino mucho mayor y más noble. Esto es básicamente condensado lo que tiene que ver con nuestro primer tema. Pasamos al siguiente tema, las presencias del alma. Vamos a continuar con nuestro tema de esta noche, el segundo tema, en plural. Moshe reunió a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dijo estas cosas que Dios les ordenó hacer, como está escrito en el libro Éxodo, Shemot 35:1. Moshe se reunió y la expresión toda la asamblea de los hijos de Israel, oígase bien, incluye a los hombres y mujeres, por todos donados a la obra del Mishkan. Así Moshe, después de haber ordenado a Aarón, a los príncipes y a toda la asamblea de los hijos de Israel, los hombres, todo lo que Dios había hablado con él en el monte Sinaí, después de la ruptura de las tablas y después de ponerse el velo sobre su rostro,
volvió a ordenar que se reuniera el pueblo, tras lo cual toda la congregación se reunió ante él. Hombres, mujeres, niños, de todas las diferentes categorías de personas en el pueblo de Israel. Normalmente toda la asamblea de los hijos de Israel se refiere a todo el pueblo judío que físicamente pudo venir en el momento en que Moshe lo llamó. Sin embargo, sabemos, por otros lados, que en un nivel más profundo también estamos hablando de todas las almas del pueblo judío que alguna vez existirán. Si en el momento que habló, vaya aquel, que se reúnan todos, estamos hablando de todos los que en las diferentes generaciones iban y serían parte del pueblo de Israel a lo largo de toda la historia. Si esto es así, todas las almas del pueblo judío estuvieron presentes allá, como también estuvieron presentes en la entrega de la Torá. Hay diferentes maneras de ver esto, pero según nuestros sabios de la Kabbalah, la razón es que Moshe representó la última generación de almas nuevas, esto entre comillas, almas nuevas, es decir, almas que nunca habían reencarnado, que vinieron al mundo, después de lo cual todos han sido una reencarnación. Todos nosotros hemos estado antes y hemos estado en un proceso de reencarnación, como lo dice el Ari Kadosh en el libro Shara Gilgulim. Hay diferentes maneras de ver esto, pero veamos qué tiene que decir la Kabbalah sobre este tema, porque el Talmud dice, Rabbi Shimon el Hasid dijo, estas son las 974 generaciones que se suponía que fueron creadas antes que Dios creara al mundo, pero al final no fueron creadas. El santo bendito sea, los pone en cada generación y ellos son aquellos que se llaman Hutzpanim, los llamémosle descarados, comillas, que existen en cada generación en particular. Así dice el Talmud en el Tratado de Hagigá, página 13b. La palabra real que usa el Talmud es eso, es decir, personas shobabim, personas que son bastante, comillas, traviesas. Así, según la Kabbalah, existieron, aunque por un breve periodo de tiempo, existieron justo antes de que surgiera la creación misma, tal como lo conocemos, y tenían una especie de libre albedrío que les permitía elegir el mal sobre el bien, lo que les costó su propia existencia. De hecho, su papel era traer el mal a la creación, hacer posible entonces el libre albedrío para el hombre. Pero fíjense bien que nos toca recordar lo que ya habíamos estudiado en una época, en las primeras sesiones de estudio. ¿Se acuerdan que la Gemara en el Tratado de Rosh Hashanah dice lo siguiente? Kol habriá de da'atam nibreu. Todas las criaturas que Dios iba a crear fueron consultadas primero si querían ser creados. ¿Se acuerdan esa clase que tuvimos? Y entonces la pregunta fue, pero si todavía no estaban creados, ¿a quién le consultó? El creador. Explicamos que en lo que se llama Retzon Aboré, la voluntad del creador, las almas existían en una suerte de como puntos, como nekudot, como punticos ahí, que todavía no habían sido realmente traídos como almas verdaderas, sino eran incipientes, puntitos en la voluntad de Dios. Y ahí dijimos y explicamos que a cada una de las personas, el Todopoderoso, también a las criaturas en general, les preguntó si querían ser creados. Dijeron sí, queremos ser creados. Cuando les preguntó, ¿y cómo quieren ser creados? ¿Como judíos o como gentiles? La gran mayoría de esas almas o de esos puntos en la voluntad divina no aceptaron venir como judíos a este mundo. Esta situación de ser judío es para gente valiente, para gente que está enfrentada constantemente a todo lo que sabemos. Odio, antisemitismo, toda suerte de, como llamaríamos a eso, falsedades, mitos y una cantidad de cosas. Entonces, los valientes dijeron, queremos venir y ser socios tuyos en la obra de la creación y ser también partícipes de tu proyecto que tienes para los mundos que has creado o que vas a crear. Dice el Pasuk, recuerda su pacto para siempre, la palabra que él ordenó para 1000 generaciones. Eso está escrito en Divrei Yamin, primer libro de Divrei Yamin, o sea, 1 Crónicas, lo que significa que si cuentan las generaciones desde Adán hasta Moshe Rabbeinu, que en total son 26, y sumas
las 974 generaciones a las que se refiere el Talmud, llegas a un total de 1000 generaciones. Por lo tanto, una especie de puerta espiritual se cerró con el nacimiento de Moshe Rabbeinu, que fue la última alma que no había reencarnado nunca. Y todas las almas que han venido desde entonces han estado aquí. Hemos estado acá desde entonces y hemos regresado en diferentes cuerpos. Así Moshe Rabbeinu pudo decir más tarde: no solo contigo hago este pacto, sino con los que hoy no están aquí ante Dios, nuestro Dios, así como los que están aquí hoy, que son ustedes. Eso está escrito en Devarim 29, 13, 14. ¿Sí? Deuteronomio, capítulo 29, versículos 13 a 14. Físicamente no se presentan ante Dios, pero espiritualmente sí lo hacen todos. Por eso era tan importante incluir incluso a los niños en una reunión como esta, quienes aparentemente no podían comprender lo que Moshe vino a ordenarles. Eran niños, porque aunque el cuerpo conoce la edad y el desarrollo intelectual, el alma no. Y había almas que tenían que ser incluidas ese día. Y por el bien del pueblo y por su propio bien, el cuerpo que ocupaban en ese momento y actualmente, y por el bien de todos los cuerpos que el alma ocuparía en el futuro. Surge entonces la pregunta: ¿en qué cuerpo durante la resurrección de los muertos regresará realmente el alma? Ya que el alma es inmortal, a menos que haya cometido pecados terribles, y entonces el alma puede destruirse. En Shara Gilgulim, las puertas de la reencarnación, el Arizal explica que todo esto depende de la cantidad de mitzvot realizadas en cada cuerpo y de qué nivel de alma esta alma fue rectificada. Puede ser, y sucede a menudo, que el alma se divida entre cuerpos, dividiéndose la cantidad de chispas que tiene el alma según las fijadas por los respectivos cuerpos. Sin duda, será un cálculo complicado de hacer, pero no demasiado complicado para el Creador, quien lo resolverá hasta la última chispa que será rescatada. Entonces, si durante el periodo llamado Tejiat Ametim, la resurrección de los muertos, nos topamos con alguien que no conocíamos, pero con quien sientes o sentimos una estrecha asociación y hay un déjà vu por ahí con el pasado, probablemente sea cierto que algo de tu alma se encuentra en esa persona. Pero lo mismo se aplica también a estos periodos de la historia. Esta es la contabilidad del tabernáculo del testimonio que Moshe solicitó a los Leviim, bajo la dirección de Itamar, el hijo del sacerdote Aarón. Cuando hablamos de la contabilidad del Mishkan, antes de que la Torá pase a otro libro que es Sefer Vayikra, y los detalles del servicio interno, y aunque según el Talmud el Mishkan fue más una respuesta al becerro de oro que lo era antes absolutamente, resultó que fue necesario para encarnar de esta manera hasta el último micro detalle de todo lo que se esperaba que logremos. En otras palabras, y para terminar esta parte, hay una relación, como dice el Malbim, uno de los sabios importantes que vivió en lo que hoy es Rumania. El Mishkan era una suerte de, y lo mismo Bet HaMikdash, una suerte de interfaz para que nuestra alma tuviera la energía posible y necesitada para poder, primero, desarrollarse y segundo, adquirir nuevos niveles en su santidad y en su desarrollo. Y ese va a ser el tercer tema que vamos a estudiar, sobre la ciencia del Mishkan, cómo el Mishkan era importante que estuviera conectado con el tema del alma. Entonces, Ahí no puedo hacer una. sí, puede ser una pregunta. Eh, Dicen que usted dijo que la gente antes de nacer escogía si iba a ser judío o no. Entre otras cosas, ¿Sí? sí. Los variantes, los conversos que primero no son judíos y luego sí, entonces ahí qué pasa. Bueno, ahí tenemos que entrar en un terreno de la especulación. Muy probablemente fueron almas que estuvieron también en el momento que estábamos mencionando acá, de la entrega de la Torá, o en Bayaquel, por ejemplo, también, almas que estaban allá en ese momento, por alguna razón, y no faltan razones para que un alma o parte de un alma caiga en un cuerpo que a priori no es el cuerpo de una persona de nuestro pueblo. Pero si esa parte del alma está y realmente hay
el proceso para reagruparse con las otras almas del pueblo de Israel, significa que esa alma estaba allá presente y era originalmente parte nuestra. Así que no vamos a entrar en el terreno especulativo porque sabemos que el terreno especulativo es complicado. Son miles y miles de factores y elementos que van involucrados en esta suerte de procesos de vida de cada una de las almas que vienen a formar parte o no del pueblo de Israel. Espero haberte dado respuesta a esto. Gracias. Con mucho gusto. Vamos a estudiar el tema que nos ocupa sobre la ciencia del Mishkan, la ciencia conectada con el tema del tabernáculo. No es que vamos a hablar cómo científicamente el tabernáculo fue erigido, sino qué ocurrió para que ciertas situaciones de manera permanente se dieran por sí solas. Dice el libro de Éxodo, Shemot 39-33, le llevaron el Mishkan a Moshe, la tienda y todos sus utensilios. En Parashat Trumá discutimos cómo el Mishkan, al ser la rectificación del pecado del becerro de oro, era realmente una guía para alcanzar la perfección personal y cómo a través de esa rectificación de ese pecado, el hombre tendría la posibilidad de seguir, espiritualmente hablando, desarrollándose. Porque como enseñan los rabinos, se suponía que cada judío en su momento iba a constituirse en un Mishkan personal. La presencia divina iba a morar dentro del alma y el corazón judío. El hombre se equivocó. Finalmente hubo necesidad de un espacio, un ámbito especial para que el Todopoderoso, la Shejitá, la presencia divina, estuviera morando allá y de esa manera todas las almas del pueblo de Israel estuvieran nutriéndose espiritualmente de la presencia de Dios ahí. En todo caso, cada aspecto del Mishkan es una lección, desde los materiales que se utilizaron hasta sus dimensiones y donde fueron colocados. Pero quizás una de las lecciones más importantes que enseña el Mishkan, especialmente hoy, surge del siguiente Rashi. Dice así, le llevaron el Mishkan a Moshe, la tienda y todos sus utensilios. Dice Rashi, no pudieron montarlo. Todos los que estaban involucrados en la construcción no pudieron montarlo. Y como Moshe no había realizado ningún trabajo para ellos, el santo bendito sea, se lo dejó. Ninguna persona pudo ensamblar todas las piezas del Mishkan debido al peso de las tablas. Nadie tuvo fuerzas para levantarlos, pero Moshe lo hizo. ¿De qué manera? Moshe le dijo a Dios, ¿cómo puede ser creado por el hombre algo que tiene que ver con tu presencia? No con tu esencia, con tu presencia. Él le respondió, deja que tus manos se ocupen de montarlo y el Mishkan se mantendrá en pie por sí solo. Eso explica Rashi. Esto aparentemente es difícil de entender. 600,000 hombres de entre 20 y 60 años de edad no supieron encontrar la manera de colocar las tablas, ensamblar el Mishkan en su lugar. Después de todo, no tuvieron problemas para desmontar el Mishkan cada vez que había que transportarlo. Esto se debe a que el Mishkan no era solo un microcosmos del mundo, sino que era específicamente la representación del mundo, de los universos, a través del mundo de los judíos. Y por lo tanto, solo Dios podía ensamblarlo. Su pieza central era el arca sagrada, Aarón HaKodesh, en el lugar que era Kodesh HaKodashim, que se nos dice ocupó más espacio del que estaba físicamente presente allí, como dice el Talmud en el Tratado de Megilá, página 10b. Y ese era el punto. El becerro de oro representó un regreso al mundo egipcio de la naturaleza y el materialismo. También un regreso al pecado del primer hombre. El Mishkan representó nuestro renacimiento como nación, una segunda salida de Egipto. Por lo tanto, el Mishkan no estaba destinado a ser parte de este mundo, sino un encuentro con lo sobrenatural. Y esto está conectado, como veremos en otra oportunidad, incluso con la festividad de Purim. De todas maneras, el punto es que Pur tiene que ver con una especie de suerte, algo que parece arbitrario, algo que parece de alguna manera al azar. Y eso fue lo que hizo Hamán a Rasha para destruir al pueblo judío. Hizo una especie de hocus pocus para ver qué día era el más propicio para destruir al pueblo de Israel. De todas maneras, el Todopoderoso evitó
por el impacto que hemos dicho que ha estado la presencia divina entre nosotros, evitó que los pensamientos del malvado Hamán fueran de alguna manera llevados a la práctica. Y el pueblo de Israel, en todos los sitios que estuvo, se salvó en ese día. Eso aparentemente es algo, de alguna manera, suertudos que son. Alguien escuchó por casualidad, fulanito escuchó por casualidad. Había incluso un cortesano que escuchó lo que tenía, la intención que tenía Hamán. De alguna suerte, también Vashti, la esposa, digamos, inicial de Ahasverosh, también rehusó venir cuando la convocó. Y de una cantidad de situaciones aparentemente aleatorias y aparentemente como producto del azar, finalmente se da una salvación. El Mishkan tiene mucho que ver con este tema. Tanto así que a partir de alguien que fue descendiente directo de la reina Esther, permitió que el pueblo de Israel retornara a la tierra de Israel y reconstruir el templo que había sido destruido. La ciencia, claro está conectada con la voluntad divina y cómo nuestra voluntad individual y colectiva hacen sincronía con la voluntad divina. Y entonces ocurre que se dan las redenciones que hemos tenido a través de los planos diferentes en la historia del pueblo de Israel. Si yo les pregunto cuál es la ciencia del Mishkan, literalmente tienen que haberlo entendido de una manera muy clara. El Mishkan se erige por sí mismo cuando la voluntad del pueblo está sincronizada con la voluntad de Dios. Para eso era importante un líder. En su momento fue Moshe Rabbeinu, en la época de Purim fue Mordejai Yehudí. Eso es la respuesta de alguna pregunta hipotética que podrían ustedes hacerme. Vamos a pasar en este momento al cuarto tema, un tema, digamos, de manera breve, y tiene que ver con el equilibrio de la balanza. La historia judía es complicada. Toda historia es complicada, por supuesto, pero la historia judía es particularmente complicada porque también el pueblo de Israel es complicado. Quizás es por eso que intentamos hacerlo tan sencillo, incluso cuando no lo es, tratándolo como si fuera una cuestión de blanco y negro, sin matices. La Torá no se avergüenza de hablar sobre esto. Todo lo contrario, parece desnudar su corazón al hablar de acontecimientos que la mayoría de nosotros preferiríamos enterrar y ocultar. Por ejemplo, cuando Shimón y Leví arrasaron la ciudad de Shechem en represalia por la violación de su hermana por parte del hijo del rey. Pensaban que estaban haciendo fanáticos sancionados por la Torá, pero de todas maneras ellos dijeron, bueno, nosotros somos celosos de Dios y hemos eliminado a esta gente por el hecho de haber violentado sexualmente a nuestra hermana, pero finalmente fueron reprendidos por su padre y les dijeron que eran justicieros equivocados. Luego ocurrió, por otro lado, la venta de Yosef, nuevamente, Leshem Shamaim, o sea, por causa del cielo, celos de religiosidad a favor de Dios. Hay que vender a nuestro hermano porque nos puede llevar, quién sabe a qué situación. Entonces, los mejores de los mejores estuvieron involucrados en este incidente completamente catastrófico para la historia del pueblo de Israel. Y también se habían visto a sí mismos como Canaim, es decir, celosos del honor divino. Aunque ahora leemos la historia y nos ponemos del lado de Yosef durante todo el proceso, uno tiende a preguntarse, si yo hubiera estado ahí, ¿habría aceptado la venta o la hubiera evitado? Hablamos de la venta de Yosef. La respuesta es inquietantemente obvia. Si todas las tribus del pueblo de Israel hubieran considerado oportuno librar de la historia judía al antepasado del Mashiach ben Yosef, ¿por qué deberíamos haber sido diferentes? No lo hubiéramos sido. Inquietante, muy inquietante, pero cierto. El principio es la piedra que despreciaban los constructores se convirtió en piedra angular, como dice Teilín 118, 22. El rey David lo escribió sobre sí mismo, pero probablemente también tenía en mente a Yosef Atzadik. Sufrieron la misma suerte, rechazados por sus familias, que eran los líderes de su generación, sintiéndose abandonados por Dios, por todo lo que les sucedió instantáneamente, siendo elevados desde las profundidades a lo más alto de las alturas, para sorpresa de todos aquellos que habían asumido que sus destinos serían exactamente lo contrario. Y si hubiéramos vendido a Yosef, digamos, ¿no habríamos rechazado también al rey David hasta que Dios lo aprobara, como ocurrió con el antepasado del Mashiach ben David? De nuevo,
inquietante. Pero sí, sabemos que el propio padre de David lo rechazaba, creyendo que había sido el producto de un pecado. Probablemente también hubiéramos condenado a Tamar, que fue esposa de los hijos de Yehudá y que se disfrazó en ese estratagema que tuvo como una persona, una mujer de mala vida, tratando de seducir a su suegro. ¿Y cuál habría sido nuestra reacción cuando Yehoshua bin Nun decidió tomar a Rahab, una mujer que tuvo un pasado dentro del oficio más antiguo, y él la tomó como esposa? Esto no podría suceder nunca en nuestros días, pero si pudiera, rompería la emuná, la fe de las personas que tendrían dificultades con un shidduch, es decir, con el intento de alcanzar un matrimonio feliz para sus descendientes. De pronto, para un futuro Gador, el más grande de su generación en la Torá, y que no venga Dios, que no lo permita, de una familia con semejante historia. La cuestión es que la historia judía en el pasado y a menudo no siguió el camino que nosotros hubiéramos elegido y a menudo estuvo lejos de aquel que nosotros hubiéramos preferido. Entonces, ¿de dónde salimos asumiendo que puede ser sencillo en el presente rechazar automáticamente todo lo que creemos que no es? En ninguna parte la Torá dice que el pasado fue diferente y que no tiene nada que ver con el presente. Por el contrario, pasar por alto las lecciones del pasado es como olvidar que la flor que está sobre la tierra tiene raíces bajo la tierra. No nos ha dicho Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, como dice Yeshayahu, profeta Isaías 55:8. Esto podría no haber significado nada si no fuera por el hecho de que Él dirige nuestra historia. Él y solo Él. No nos importaría lo que Dios pensara si Él estuviera haciendo lo suyo, pero Él está haciendo lo nuestro, lo que significa que necesitamos entender lo que está haciendo y por qué, porque nos afecta directamente, pero no podemos. Bueno, al menos no siempre, o al menos no siempre en el momento que nos gustaría. Yosef se quejó con el camarero sobre su duro viaje a ninguna parte, hasta que 2 años más tarde finalmente comprendió que había estado en el camino hacia un lugar realmente importante. Tamar debió preguntarse también, mientras la sacaban para quemarla viva, si su apuesta al final no había sido equivocada y no había dado sus frutos. ¿Y cuántas veces tuvo que consolarlo la madre de David porque su propio padre lo rechazaba y sus hermanos lo trataban como si no existiera? ¿Con qué frecuencia lo hemos visto en nuestras propias vidas, aunque en una escala mucho menor y menos dramática? ¿Cuántas veces lo que pensamos que era bueno ha acabado siendo todo lo contrario y viceversa? Nos gustaría que la vida siguiera el guión que pretendemos escribirle, pero muy a menudo no llegamos a ver cómo se lo hace. Es por eso que una de las definiciones más importantes de una persona sabia es alguien que puede ver lo que va a ser el resultado, lo que van a hacer. Ese Jajam Arroeta Nolad. ¿Quién es realmente sabio? El que ve las consecuencias de lo que va a ocurrir por unos actos determinados. Eso está escrito en el Tratado Talmúdico de Tamid 32a. Tienen la capacidad de proyectar el presente hacia el futuro antes de que se convierta en un hecho y sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. La mayoría de las personas, las menos sabias, simplemente abordan la historia tal como aparece en ese momento, tal cual, a menudo interpretada de manera incorrecta, interpretándola para mal y reaccionando mal ante ella. Entonces es cuando nos convertimos en nuestro peor enemigo y también en uno de la historia judía. Hoy en día hay personas que hacen cosas que creen que están justificadas. Se consideran heroicos cuando en realidad el pasado dice lo contrario. Están respondiendo a la realidad sin considerar que podrían estar mal interpretándola, lo que resultará en acciones que a la larga serán destructivas para ellos y el mundo. Algunas personas nunca lo entienden hasta que ya es demasiado tarde, como, por ejemplo, los 100.000 judíos que pudieron haber salido y abandonado Alemania antes de 1939 no lo hicieron, afirmando ser tan alemanes como cualquier otro. Se quedaron y descubrieron lo contrario. Algunas personas lo entendieron, pero demasiado tarde para hacer lo que tenían que haber hecho en sus propios términos. Salieron de Europa mientras aún podían,
pero tuvieron que huir y dejar todo lo que habían logrado atrás. Luego está ese grupo que históricamente siempre parece ser el más bien el pequeño. No dan nada por sentado y consideran que lo que ven puede no ser lo que es. Toman en cuenta la historia pasada para comprender mejor el presente y preguntarse acerca del futuro. Saben que la historia es complicada y lo tienen en cuenta. Esto les da una gran y clara ventaja en la vida. Los deja en un estado de conciencia y preparación, lo que les da un mejor control sobre sus vidas y reduce sus posibilidades de cometer errores. Son el tipo de personas de las que se caracterizan en Parashat Shekalim, otra de las parashot que vamos a leer este Shabbat. A primera vista, Parashat Shekalim es aproximadamente hablar del medio shekel, medio ciclo de plata, que todo judío estaba obligado a dar en los tiempos del templo. Fue un esfuerzo anual de recaudación de fondos para mantener llenas las arcas del templo para que los sacrificios públicos pudieran continuar durante todo el año, como se supone que deben hacerlo. Un shekel es una moneda bíblica, pero mishkal, que son las mismas raíces de la palabra shekel, es una balanza para pesar cosas. La versión aramea se dice mishkalah, y es el término utilizado para describir una de las etapas más importantes del tikkun, de la enmienda, con el fin de realizar claramente lo que es la creación o el plan divino de la creación. Se refiere a cierto equilibrio que se le dio a la creación para hacer posible la historia humana. Vemos esto replicado al comienzo de la historia judía. Abraham fue el fundador del pueblo judío, pero no el único. Fue seguido por su hijo Isaac, quien no solo era su hijo y heredero, sino su contraparte. Era lo contrario de lo que era Abraham. Abraham encarnó el rasgo de Hesed, bondad, que es masculino. Isaac, el rasgo opuesto, Geburá, es decir, fortaleza o rigor, que es femenino. Pero el pueblo judío no pudo comenzar oficialmente hasta que nació Jacob, quien encarnó el rasgo de Tiferet, armonía, o Emet, la verdad, el perfecto equilibrio entre Hesed y Geburá. Lo señala muy bien Maimónides. Hay momentos en la vida en los que una persona debe elegir llegar a los extremos, pero eso no es la finalidad. Eso es solo para volver al equilibrio adecuado que se perdió anteriormente, lo que llevó a la necesidad de extremar. Eso sucede cuando las personas dejan de utilizar correctamente su escala más importante, que es su cerebro, y toman decisiones incompletas, desequilibradas y a menudo precipitadas. Entonces, quiero terminar explicando que básicamente la historia nuestra de cada uno de nosotros es en realidad una suerte de balanza. Por eso, en el mes de Tishrei, según el calendario hebreo, en el mes donde Dios hace un juicio sobre cada uno de nosotros en nuestras acciones. En el zodíaco, los signos cabalísticamente hablando del zodíaco, según el calendario hebreo, corresponde al signo de Mosnaim. En español le llaman Libra. Y ahí vemos en esa balanza donde, dice Maimónides, cada buena acción de un judío pasa a estar en el platillo de la balanza que tiene que ver con los zehuyot, con los derechos buenos y adquiridos. Y las cosas negativas pasan al otro extremo, en el otro platillo de la balanza. ¿Sí? Entonces, inclina la balanza hacia lo negativo, somos juzgados como reshaim, como malvados. Si se equilibra, somos benuniim. Si las buenas acciones pesan por encima de las malas acciones, somos considerados como tzadikim. Pero es importante entender que en este equilibrio de esta balanza, el nombre de Dios está presente. ¿De qué manera? Figúrense ustedes una balanza, como la que aparece en los signos del zodíaco. Una balanza. Tiene un fiel, que es como una letra Vav. Arriba del fiel hay un ganchito, más o menos, no sé cómo decirlo, así, creo que es así, hacia arriba, déjenme ver, así, que es la forma de una yud, de donde se toma la balanza, y ahí tenemos la yud y abajo la Vav. Y cada uno de los platillos de la balanza es una hey del nombre de Dios y otra hey del nombre de Dios. El nombre de Dios completo, Yud Kei Vav Kei, está representado en esa balanza, para decirnos, al final de todo, esa balanza representa ni más ni menos que nuestras acciones frente al Creador.
creador está representado por la balanza. Nuestras acciones, lo que hacemos. Siempre el equilibrio debe estar en que hagamos más cosas buenas y ojalá no hagamos cosas malas, pero que siempre la balanza esté desde el punto de vista nuestro equilibrada a favor, es decir, cuando hay más buenas acciones. Claro, el que se encuentra en equilibrio así se llama Beinoni, no es malo, no es un rasha, pero tampoco es un sadik. Tiene la opción en los 10 días de hacer de Teshuvah, hacer una corrección y hacer que todo esté favorable para él. No solamente en la época de Tishrei, todos los días, el balance de nuestro día a día tiene que ser un balance positivo, porque de eso va a depender el equilibrio nuestro entre espíritu, o sea, nuestra alma y el cuerpo. Si hay preguntas, contesto las preguntas. Créanme que ha sido muy difícil hacer digerible todo esto. Sigo contando lo que le estoy traduciendo literalmente de fuentes en hebreo, en arameo y en inglés. Y si me trastabillo un poquito es porque me he preparado durante el día para poder hacer esa traducción simultánea. Cuando quiero traducir, el cerebro no actúa tan rápidamente como la boca. O al revés, no sé. El hecho es que no hay sincronía. Una pregunta. Leía yo por ahí en estos días que existe o como un pacto de Dios con la sal, que la sal pues es como el símbolo del alma. No sé usted Sí, qué opina de eso. se llama así, porque la sal es imperecedera. Sí. El pacto de Dios con el pueblo de Israel y a través del pueblo de Israel con el género humano es un pacto que no se corrompe por el lado de él. El lado del hombre, lamentablemente, hemos sido testigos de fallas a lo largo de la historia, pero el pacto que Dios sostiene con nosotros, el pueblo de Israel y el género humano, no se corroe, no se corrompe. La sal permanece. Un poquito de sal en la comida la hace deliciosa. Un poquito de sal en la vida la hace agradable. Y por eso hay un bitui, hay una expresión en hebreo cuando hablamos de personas realmente excepcionales, se dice en hebreo, melach haaretz, son la sal que le da sabor a la tierra. Es una expresión muy bonita, porque si hablamos de sal, quiere decir que es un mérito imperecedero que se sostiene. De ahí que ese pacto de sal es muy importante y gracias por mencionarlo, Morris. Sí, gracias. Con mucho gusto. De nuevo invitándoles a todos para que se inscriban de manera oficial y puedan tener la opción de estar dentro de nuestro chat, tener una comunicación más ágil entre el grupo que somos asiduos en esta clase. Shabbat Shalom, bendiciones para todos, buenas noticias y siempre tengamos los méritos delante de Dios presentes para, primero, gloria de Él y segundo, para tener una vida espiritual que tenga mucho significado. Amén, amén. Gracias, Rab. Gracias, Rabino. Kabbalah, una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi.